Saben, señor y señora Estados Unidos, si yo soy parte del señor de Estados Unidos, estoy tan harto de las mentiras de los medios y las mentiras del Partido Demócrata, y algunos de estos republicanos marginales se suman. ¿Recuerdan el expediente Epstein? Bien, ya los publicaron. ¿Algo sobre Trump? Ni una maldita cosa. ¿Recuerdan la farsa de Rusia? Bien, pasamos por eso durante 2 años y medio. Nada. Cero, cero, cero. ¿Recuerdan los impuestos de Trump? Alguien los filtró y luego los publicaron. Oh, hay un montón de cosas ahí. No hay absolutamente nada allí. Y perseguimos estas mentiras y volvemos a caer en estas madrigueras de conejo una y otra vez. Y ahora tengo que hacerlo de nuevo. Quiero tratar con Venezuela. Venezuela. Ahora vamos a hacer esto de una manera muy inteligente, así que prepárense. En primer lugar, tenemos el Washington Post del 28 de noviembre, un viernes, el viernes antes del viernes pasado. Así que el 2 de septiembre atacamos este barco venezolano de narcotráfico de drogas. Y la cantidad de recursos que los medios están tratando de usar para intentar demostrar que estas personas son simplemente inocentes. Boy Scouts y Girl Scouts, solo dando un paseo, solo con cajas llenas de naranjas y limones, tratando de pasarla bien, y nosotros, los malos Estados Unidos, los hundimos y estamos buscando sobrevivientes para matarlos también. Y los medios y los demócratas están diciendo, esto debe ser un crimen de guerra, y van con sus exfiscales federales favoritos, sus supuestos expertos militares favoritos. ¿Acaso esto no es un crimen de guerra? Por supuesto, es un crimen de guerra. Así es. Ahora tenemos que cortarle la cabeza a Pete Hanks y tenemos que ir tras el almirante, tenemos que ir tras Trump. Necesitamos audiencias. Necesitamos saber qué está pasando. Y descubrimos que los están informando después de los hechos, porque sabemos que no se les puede confiar secretos. Los estarían filtrando. Y eso no es inusual. Eso es lo que hacen los presidentes. Dicen, por cierto, en Granada los estamos invadiendo ahora mismo. Eso fue lo que Reagan les dijo a los miembros del Congreso. No se los dicen de antemano y no tienen por qué hacerlo para avisarles con antelación. Aquí tenemos al Washington Post del 28 de noviembre, casi 2 meses después de que ese primer barco fuera alcanzado el 2 de septiembre, cavando y haciendo todo lo posible. ¿Qué tienen 712 reporteros en esto? No sé. Mientras 2 hombres se aferraban a un barco en llamas y averiado que era el objetivo del equipo SEAL 6. El comandante de Operaciones Especiales Conjuntas siguió la orden del secretario de Defensa de no dejar sobrevivientes. Mentira descarada. Nunca. Sucedió. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio una directiva oral, según 2 personas con conocimiento directo de la operación. Cita, la orden era matar a todos, dijo uno de ellos. Nunca jamás sucedió, pero durante una semana se discute como si fuera un hecho. Vamos adelante. El comandante de Operaciones Especiales que supervisó el ataque del 2 de septiembre, el primer golpe en la guerra de la administración Trump contra los presuntos narcotraficantes en el hemisferio occidental hoy. Segundo ataque, para cumplir con las instrucciones de Hegseth. 2 personas familiarizadas con el asunto dijeron que los 2 hombres fueron destrozados en el agua. Hegseth nunca dio la orden. Él se había retirado, como dijo después. Nunca sucedió. Y esos 2 hombres fueron sacados del agua por la explosión, pero no porque estuvieran siendo objetivo de un par de hombres basándose en una orden ficticia, sino porque aparentemente estaban tratando de decir qué drogas no habían sido retiradas y llamando a otros drogadictos y narcoterroristas para que vinieran a ayudarlos y se llevaran el material. La supuesta orden de Hague, que no se había reportado antes porque nunca ocurrió, añade otra dimensión a la campaña contra los presuntos narcotraficantes. Algunos funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores, funcionarios y expertos en derecho de guerra, han dicho que la campaña letal del Pentágono, que ha matado a más de 80 personas hasta la fecha, es ilegal. Esto podría exponer a quienes están más directamente involucrados a futuras acciones judiciales. Así que recurren a estos payasos que no quieren dar sus nombres. Son expertos, no pueden dar sus nombres. Y están dando información legal y constitucional. Ni siquiera tienen todos los hechos, ni siquiera tienen los hechos correctos. Ahora, aquí hay uno que sí da la cara.
Los traficantes no representan una amenaza de ataque contra Estados Unidos y no están, como argumentó la administración Trump, en conflicto armado con Estados Unidos. Estos funcionarios y expertos dicen que, al no haber guerra entre partes, matar a cualquiera de los hombres en los botes equivale a asesinato. Todd Hundley, exabogado militar que asesoró a las fuerzas de operaciones especiales 7 años en la campaña antiterrorista estadounidense. Campaña antiterrorista. Sin ánimo de ofender, tal vez ese sea parte del problema. Solo digo, incluso si estuviera en guerra con los traficantes para poder matar a todos los ocupantes del bote, si ya no podían luchar. Así que, de nuevo, está dando consejos basados en información falsa. Sería, en esencia, para no dar cuartel, lo cual sería un crimen de guerra, dijo Huntley, ahora director del programa de Derecho de Seguridad Nacional en la Facultad de Derecho de Georgetown. Este informe se basa en entrevistas y relatos de 7 personas con conocimiento del ataque del 2 de septiembre y de la operación en general. Todos son un montón de mentirosos. Ahora, Huntley no está mintiendo. Solo está dando consejos basados en hechos erróneos. Y yo diría que su consejo también es incorrecto. Ahora, qué sé yo, conozco la Constitución de los Estados Unidos. Y esa es la ley fundamental de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Artículo 1. Empecemos por ahí. El Congreso tiene el poder de declarar la guerra. Declarar la guerra, no hacer la guerra. Declarar la guerra. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 se aprobó cuando el presidente Nixon expandió la guerra en Vietnam, que no era una guerra declarada, hacia Laos y Camboya. El Congreso tenía los votos para hacerlo. Él la vetó. Ellos anularon su veto. Ahora, ¿qué significa eso? Debes consultar al Congreso en 48 horas de cada ataque. Las opciones militares están limitadas a 60 o 90 días, a menos que el Congreso lo autorice. ¿Alguien sabe qué está mal con la Ley de Poderes de Guerra de 1973? Levanta la mano. Yo sí. No puedes enmendar la Constitución de los Estados Unidos sobre principios fundamentales como la separación de poderes con una ley en 1973 y que un solo Congreso tenga el poder sobre todas las actividades militares futuras. La Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre la cuestión central de si esta ley es constitucional. Es inconstitucional. Si quieres cambiar la relación, la estructura de poder entre el Congreso y el presidente en lo que respecta a la guerra, entonces intenta enmendar la Constitución. Nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no pueden. No hay suficientes votos para hacerlo. Pero Mark, dices que solo el Congreso puede declarar la guerra. Un presidente, bueno, no puede tomar acción militar contra otro país sin la aprobación del Congreso. ¿Eso es qué del Congreso? Autorización, una declaración de guerra. La declaración de guerra no es autorización. Eso no es lo que dice la Constitución. Tampoco hay ningún respaldo para esta interpretación. En la historia de nuestro país, comenzando con la primera guerra en el extranjero, la guerra contra los piratas de Berbería, la primera guerra de los piratas de Berbería de la que hemos hablado, entre 1801 y 1805 bajo Thomas Jefferson. No hay declaración de guerra. Déjame darte un ejemplo hipotético. Supongamos que el Congreso, en una situación extraña, declara la guerra. Declaramos la guerra a Canadá. El presidente dice, bueno, bien por ustedes, yo estoy a cargo del ejército, eso no va a pasar. Eso es inconstitucional. Nada en la Constitución prohíbe al presidente tomar acción militar. El Congreso tiene el poder de la bolsa, que puede usar para cortar los fondos para esa acción, como finalmente hizo en Vietnam. Ese es el poder que tiene. El presidente está obligado a proteger nuestra nación. El Congreso financia al ejército. El Congreso tiene el poder de declarar la guerra y actuar en circunstancias extraordinarias. Lo ha hecho solo en 5 casos en toda la historia de nuestra república. 5. Y sin embargo, hemos tenido cientos de operaciones militares, operaciones de combate e incluso enfrentamientos militares prolongados. Harry Truman, la guerra de Corea no declarada, la guerra de Vietnam, Kennedy, Johnson, Nixon no declarada.
Reagan, Granada, no declarado. Bush, 41 años, Panamá, no declarado. Bush, 43 años, Afganistán, no declarado. Bush, de 43 años. Una vez más, Irak, no declarado. Obama ordenó más de 500 ataques con aviones no tripulados en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia entre 2009 y 2016, que provocaron quizás miles de muertes. Tenía una autorización legal, afirmó, pero en realidad no la tenía. Ninguna declaración de guerra, ninguna. Congreso. Declaró la guerra en la guerra de 1812, la guerra México-estadounidense en 1846, la guerra hispano-estadounidense en 1895, la Primera Guerra Mundial en 1917 y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial en 1941 y 42. La Constitución, artículo 1, permite que el Congreso declare la guerra. Artículo 2. El presidente dirige la política exterior, la llamada disposición de comandante en jefe. Solo quiero dejar claro que hay una diferencia entre la palabra declarar y hacer. Es algo interesante. Sabes, los redactores de nuestra Constitución al principio usaron la palabra hacer en el artículo 1, que el Congreso tenía el poder de hacer la guerra. Luego tuvieron un debate. Dijeron que eso sería un desastre. Toda esa gente peleando entre sí sobre si hacer la guerra o no. El presidente tiene el poder de hacer la guerra. Él está a cargo de la política exterior y la seguridad nacional. Él será el comandante en jefe. Se necesita una sola persona. El Congreso tiene el poder de declarar la guerra. Ahora bien, ¿eso tiene algún significado legal? En realidad no. Es una declaración al mundo. Que nosotros, el Congreso, apoyamos un esfuerzo de guerra contra quien sea o lo que sea. Hacer la guerra depende del presidente. Así es como funciona, a pesar de todos esos exfiscales federales, todos esos supuestos profesores. Esa es tu historia. Eso es lo que dijeron. Ahora bien, Venezuela ha estado atacando a nuestro país con drogas mortales durante años. Es un gobierno atacando a nuestro país, no un individuo, no un cartel de drogas específico, un gobierno atacando a nuestro país a través de sus acciones, matando hasta 100,000 personas al año, pero algún porcentaje de esas 100,000 personas al año que están usando drogas y teniendo sobredosis, probablemente mucho más que eso, porque esa cifra de 100,000 es una cifra de sobredosis. Mucha gente está muriendo por drogas como el fentanilo, por tomar solo una y por tomarla accidentalmente. Así que esa cifra es baja, pero ellos son un actor principal en este sentido, un actor principal. Han desplegado en nuestro país a un número incalculable de miembros de la banda Tren de Aragua. Pero no es una banda, es una milicia internacional. Eso es lo que es. Tráfico de drogas, trata de personas, criminal y demás. Es como una parte cinética de su ejército, por decirlo así. Así que es más que una pandilla, es un brazo internacional del Estado, del gobierno de Venezuela. No estamos hablando de pandillas en nuestras ciudades y cosas así. No, no. Esta es una gran operación apoyada por el Estado y demás, etcétera. Esta milicia trabaja con otros cárteles internacionales respaldados por otros países enemigos nuestros. Nuestro Departamento de Estado lo designó oficialmente como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Están bajo el control directo de Maduro, el gobierno venezolano. Las acciones de nuestro presidente son contra el gobierno de Venezuela, y esas acciones son estrictamente defensivas. Él está tratando de protegerte a ti y a mí. Está tratando de proteger a nuestras familias y a nuestros hijos de un gobierno enemigo que está introduciendo drogas en nuestro país, que utiliza ese dinero para sostener al gobierno, comprar armas y dar apoyo a grupos terroristas como Hezbollah. Están vinculados de esta manera con otros países como Irán, con Cuba, con Rusia y con China. Ni siquiera voy a tener tiempo de entrar en todas las actividades de inteligencia y el intercambio militar
que están teniendo con ellos y demás. Pero todo eso está ocurriendo y están matando y mutilando a ciudadanos estadounidenses. Así que seamos muy claros al respecto. Número uno, el Congreso está siendo informado de cuál es la política de la administración, de las acciones de la administración después de que ocurren, para mantener el secreto, porque el Congreso filtra información como un colador, especialmente los demócratas, que harán cualquier cosa para tratar de destruir a esta administración, incluso si eso significa dañar a nuestro país. Ya lo hemos visto. El Congreso siempre puede realizar audiencias de supervisión, puede hacer tantas como quiera. Pueden citar a personas, obtener toda la información que exijan. Los demócratas en el Congreso y sus medios han mentido incesantemente sobre estas operaciones venezolanas emprendidas por nuestro gobierno. No hay crímenes de guerra cometidos por el secretario de guerra ni por nadie más, punto. El uso de la palabra inminente, con la que algunos de los exfiscales federales están obsesionados, las acciones, las preocupaciones deben ser inminentes. Eso es una mentira. Si bien es útil, no es un requisito. La amenaza aquí, lo que es determinante aquí, es que es continua y requiere una respuesta militar continua, según lo determine una sola persona, el presidente de los Estados Unidos. Quiero decir, es tan extraño este término inminente. Lo entiendo. Lo entiendo. Está en los estatutos y demás, y así sucesivamente. Pero incluso en una circunstancia de guerra, hay ciertas batallas que son inminentes, ciertas acciones que son inminentes. Así que el punto es que, en este caso, inminente no es determinante. Además, no está en la Constitución. Eso es importante. Algunos quisieran llevarnos de vuelta a la época anterior al 11 de septiembre, y tratar los asuntos militares como asuntos criminales. Estoy leyendo cada vez más sobre esto. Cada vez hay más abogados que opinan sobre esto. En serio, esto no es un asunto para abogados. No tienen por qué ser mutuamente excluyentes, es decir, las acciones militares y las acciones criminales. Pero pueden ser mutuamente excluyentes. En otras palabras, puedes acusar a un líder extranjero en ausencia y luego capturarlo y traerlo de regreso. Hicimos eso con Noriega, así que tuvimos una acción militar. Por cierto, no hubo declaración de guerra. Lo capturamos, hubo un cambio de régimen, lo trajimos de regreso, lo procesamos. Puedes hacer eso, pero no tienes que hacerlo. Venezuela y su eje con otros actores estatales y cárteles, incluyendo Rusia, China, Cuba, Irán, Hezbollah y muchos más. Reciben y comparten apoyo militar y económico, inteligencia y así sucesivamente. Están involucrados en el tráfico de drogas con, por ejemplo, Hezbollah, los cárteles de la droga mexicanos, y ayudan a Colombia a introducir su cocaína en nuestro país, que por cierto es una cantidad enorme de cocaína. Y China suministra los químicos para el fentanilo. 100,000 muertes al año, en realidad muchas más, en mi opinión. Hasta ahora hemos utilizado exclusivamente técnicas de aplicación de la ley. La Guardia Costera intenta atrapar los barcos. Es como perseguir conejos. Intenta atrapar los barcos, detenerlos, interrogar a los individuos, arrestarlos, traerlos de vuelta a Estados Unidos, acusarlos, condenarlos, caso tras caso. Caso tras caso no está funcionando. No está funcionando porque ellos están usando básicamente operaciones militares y nosotros estamos usando lo que en efecto son operaciones de aplicación de la ley. No está funcionando. Estamos hablando, nuevamente, del gobierno de Venezuela que a través de sus acciones ha cometido actos de guerra contra Estados Unidos, como si el gobierno de Venezuela hubiera liberado venenos en nuestro aire. Y mató a cientos de miles de nuestros ciudadanos, o venenos en nuestra agua y mató a cientos de miles de personas. ¿Sería eso un acto de guerra? Y luego recibimos este argumento que no es tan ingenioso. Bueno, si es un acto de guerra, entonces necesitamos cometer actos de guerra contra ellos. Está bien, de acuerdo. Bueno, entonces necesitamos una declaración de guerra. No, no la necesitamos. Espero que esto ayude a aclarar algunas cosas, pero la conclusión es que los medios están mintiendo.
Los demócratas están mintiendo. Están tratando de convertir esto en otro escándalo. El escándalo es que hay un presidente salvando vidas. Hay un secretario de guerra salvando vidas. Hay nuestro ejército salvando vidas. Están haciendo lo que deben para proteger al pueblo de este país. No es una operación policial. No es una operación fuera de control. ¿No se están cometiendo crímenes de guerra? No se están violando la Constitución. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.